A continuación tenemos la presentación del doctor Julio Díaz Palacios. El doctor Julio Díaz Palacios es asesor del viceministro de Gestión Ambiental y su presentación es sobre minería informal, cómo resolver el problema. Muy buenas tardes con todas y todos. Queremos compartir una breve exposición que apunta a resolver la pregunta de cómo resolver el problema de la minería informal en nuestro país. Desde la perspectiva que ha venido impulsando y trabajando el Ministerio del Ambiente, que es, como bien se ha dicho, uno de los actores fundamentales que tiene que ver con la atención a este problema. Muy rápidamente diremos algunas cuestiones centrales sobre antecedentes, situación actual, elementos de una visión nacional contra la minería ilegal y para el ordenamiento de la minería pequeña y artesanal, alguna referencia a la nueva legislación y avances y desafíos. La minería ilegal, particularmente el oro, en nuestro país se ha convertido en un flagelo nacional e internacional en los últimos 10 años, fundamentalmente impulsado por el aumento vertiginoso de los precios del oro a nivel internacional. Como bien sabemos, afecta a 13 de 17 países con diversidad, con gran diversidad a nivel mundial, y en el caso del Perú, las debilidades en la gestión estatal, tanto a nivel nacional como subnacional, ha contribuido a que este problema se acentúe. Factores que tienen que ver con este problema son la descentralización débil, incompleta. Se dio la titularidad de las competencias en materia de minería de pequeña escala, minería artesanal a los gobiernos regionales, pero sin una estrategia clara de desarrollo de capacidades y cómo deberían asumir semejante responsabilidad. Y por otro lado, hace 2 años se aprobó un plan nacional de formalización sobre la minería artesanal que, como muchas otras herramientas, fue elaborada participativamente, pero que prácticamente quedó en el papel. A nivel nacional, la situación actual es bastante conocida. 24 regiones que tenemos en el país padecen diversos problemas vinculados con la minería ilegal, básicamente con relación al oro, también cobre, carbón y otros. De los 5 millones de onzas de oro que se exportan anualmente, más de 1 millón, exactamente el 22%, corresponde precisamente al oro extraído de manera ilegal. Esto tiene enormes impactos económicos, en particular, de acuerdo con un último informe de Macrocónsul, la minería ilegal estaría movilizando más de 1.800 millones de dólares versus los 1.200 millones que movilizaría el narcotráfico. Las utilidades ilegales anuales serían del orden de los 1.000 millones de dólares, en tanto que la evasión por impuestos, los últimos 6 años habrían ascendido a los 345 millones de dólares. Estamos hablando de más de 1.000 millones de soles, que es mucho más, varias veces más, con lo que cuentan los gobiernos regionales para enfrentar el problema de la minería informal, minería ilegal. Es un delito organizado y asociado a una diversidad de problemas muy complejos que afectan incluso el riesgo, incluyen el riesgo de la gobernabilidad democrática en varias regiones de nuestro país. Como es una actividad informal, ilegal, no se tiene un inventario, un censo, y se especula mucho sobre cuántos son los mineros informales, ilegales que trabajan directamente y cuántos son. Cuando uno visita una región, desde las autoridades regionales hasta los mineros informales dicen, aquí por ejemplo en Arequipa somos 60.000, en La Libertad somos 40.000, en Madre de Dios creen ser alrededor de 50.000. Es decir, probablemente la cantidad de mineros que están directamente involucrados con esta actividad supere los 250.000 o 300.000, eso no se sabe, y ciertamente hay una cantidad significativa de mujeres y hombres también vinculados directa e indirectamente con esta actividad. El 50% del oro ilegal es un dato más o menos creíble, procedería de Madre de Dios y de Puno,
donde precisamente se presentan los mayores impactos negativos generados por esta actividad. En cuanto a los impactos ambientales, seguro que el amigo de BBF ha destacado esto, simplemente señalar que no menos de 30.000 hectáreas, ¿no?, están deforestadas como consecuencia de la minería de la que estamos hablando, con la correspondiente destrucción dramática de muchos ecosistemas. Y por cierto, las cuencas de Madre de Dios, y en particular las cuencas transfronterizas en el norte del país, como Cuyango, Tumbes, y también en el sur, Suches y en la Amazonía, son las más afectadas. Fue un acierto del Poder Ejecutivo tratar de llevar adelante una iniciativa para enfrentar este problema. Y básicamente la estrategia general que se estableció comprendía iniciativas desde el Poder Ejecutivo con miras a involucrar a los diversos sectores ministeriales vinculados con este problema y llevar adelante una política de construcción de nuevos marcos normativos para tener el marco necesario tanto para la interdicción como la correspondiente penalización, llevar adelante el ordenamiento territorial y, por cierto, establecer las bases que permitieran la remediación social y ambiental, es decir, enfrentar, ojalá con la mayor incidencia positiva, los impactos ambientales y sociales que viene generando esta minería. En la práctica se trata de construir una pirámide sobre la base de ese marco normativo que apunte a que en pocos años tengamos una minería de pequeña escala y minería artesanal que sea gobernable, sostenible, socialmente responsable, socialmente respetuosa de los derechos laborales de quienes están involucrados en esta actividad y erradicando completamente la ilegalidad. Esto, sin embargo, requiere una adecuada articulación de las estrategias de ordenamiento por un lado y por otro interdicción y la penalización de quienes particularmente están cometiendo gravísimos delitos. Interdicción, penalización, ordenamiento y remediación, diríamos, son las 4 grandes columnas de esta propuesta de enfrentar desde el Poder Ejecutivo, con un claro protagonismo creciente de los gobiernos regionales y otros actores, el problema de la minería ilegal en el Perú. En cuanto a legislación, bien se sabe que el Poder Legislativo el año pasado delegó facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para enfrentar este problema. Y es en ese marco que prácticamente se han aprobado 9 decretos legislativos más 2 decretos supremos. De manera esquemática, digamos que el decreto legislativo 1100 aprobó la interdicción de la minería ilegal, el 1101 se orienta a fortalecer la fiscalización ambiental, el 1102 a tipificar el delito de minería ilegal, modificando el Código Penal, el 1103 a controlar los insumos, particularmente mercurio, cianuro y combustibles, el 1104 establece la figura de la pérdida de dominio de quienes tienen efectivamente activos procedentes de manera no muy clara, el 1105 establece la formalización en el resto del país, complementariamente a lo que viene ocurriendo en Madre de Dios, el 106 sobre lavado de activos, el 107 sobre control de maquinaria y equipos, y los decretos supremos que hacen referencia a la formalización de Madre de Dios, y el último, el decreto supremo 012 de este año, de Energía y Minas, que pretende resolver el problema de la comercialización del oro procedente de este trabajo informal. El decreto legislativo 1100 estableció la definición de minería ilegal, debiendo entenderse por esta como toda operación sin autorización de inicio y reinicio por parte de las autoridades competentes, así los operadores tengan concesión formalmente entregada. El hecho de que sean posesiones de una concesión no los faculta a iniciar operaciones si es que no cumple con los requisitos del caso. Establece los procedimientos y las competencias para la correspondiente interdicción, establece las prohibiciones para la minería de pequeña escala y minería artesanal. Por ejemplo, queda completamente prohibido la explotación de oro y otros minerales en lagos, lagunas, pantanos y cursos de agua, ¿no? Y el uso de determinados equipos que efectivamente de ocurrir esto debe ser perseguido y sancionado, ¿no? Establece una zona permitida para la minería de pequeña escala artesanal en Madre de Dios, así como también una zona de exclusión, concepto importante que efectivamente puede ser replicado en otras regiones del país. Este decreto supremo 006, ¿no?,
de Energía y Minas establece el proceso de formalización de la minería de pequeña escala y artesanal, fijando un plazo para 1 año. Y otras normas disponen lógicamente mecanismos muy parecidos. Quizá en términos de institucionalidad, para seguir enfrentando la interdicción, como también promover el ordenamiento y las normas complementarias, lo más importante destacar es la creación de la Comisión Permanente de Estrategia y Seguimiento, interministerial con otros organismos públicos, pero que todavía no se instala, o si se ha instalado nadie conoce su existencia, lo que es una señal de la debilidad con que esta estrategia efectivamente está siendo implementada. Y en la práctica, esa comisión permanente del seguimiento tanto de la interdicción, la penalización como del ordenamiento, debe llevar adelante una política de formalización que responda lógicamente a una serie de rasgos comunes que deben tener las intervenciones en las regiones, dejando de lado las particularidades que cada gobierno regional seguramente enfrentará. Corresponde al MINAM establecer este instrumento, denominado Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo IGAC, el cual ha sido ya prepublicado, está en proceso de sistematización de las diversas sugerencias que han formulado algunos gobiernos regionales y analistas, y es probable que la próxima semana ya tengamos el correspondiente decreto supremo. Este instrumento se orienta a establecer etapas, procedimientos, pasos y plazos para que las actividades en proceso de formalización, a partir del momento que presenten la declaración de compromiso, se adecúen a las obligaciones ambientales vigentes, principalmente aquellas actividades que tienen que ver con la necesidad de reducir los niveles de degradación ambiental, contaminación por emisiones, efluentes o sostenibles. Establece las obligaciones del titular para prevenir, para controlar, para mitigar y remediar los impactos ambientales según corresponda y, por cierto, las sanciones correspondientes. ¿Qué reacciones se ha tenido? Creo que ha sido de conocimiento muy amplio, que había un respaldo ciudadano y político masivo a esta estrategia, ¿no? Por primera vez hemos tenido una política de Estado en donde han concurrido los apoyos abiertos, explícitos de los 3 poderes del Estado. Y había también un compromiso firme del Ministerio Público para enfrentar las responsabilidades que le corresponden. Se han formulado críticas constructivas desde la sociedad civil, desde los expertos, con la finalidad de mejorar esta estrategia. Pero como contraparte ha generado protestas violentas, con costo social, ¿no?, y económico tremendo, por parte de los actores informales en esta actividad de carácter productivo, lo que ha contribuido efectivamente a amortiguar algunos aspectos importantes de lo que implicaba la estrategia de enfrentamiento de este problema. Ha habido una experiencia muy rica a través de 9 mesas de diálogo y un grupo de trabajo complementario que en alguna medida han alimentado los contenidos de los últimos decretos legislativos, pero sin embargo no tuvieron capacidad estos grupos de evitar las acciones de violencia que finalmente se produjeron con la finalidad de que el Poder Ejecutivo acelerara la aprobación del decreto supremo que permitiera la comercialización del oro. En cuanto a avances, podríamos destacar que hay un nuevo marco legislativo, ¿no?, que fortalece la fiscalización y la persecución del delito organizado. La fiscalización y la gestión ambiental pueden efectivamente ser ahora más fortalecidas y ser más efectivas. Se han abierto posibilidades, oportunidades para la formalización. Se ha creado la comisión permanente, esperemos que tenga el mayor éxito posible, porque eso depende efectivamente de la posibilidad de que la formalización deje de ser una buena intención. Hay una mayor coordinación intersectorial entre poderes del Estado y entre niveles de gobierno. Los gobiernos regionales se están involucrando más para ejercer la titularidad, la competencia y función que le corresponde en materia de minería de pequeña escala y minería artesanal. Las mesas de llave y las plataformas multiactorales han provisionado y podrán seguir provisionando información muy valiosa, ¿no?, que enriquezca la estrategia de aquí en adelante. Y por cierto, se abre las posibilidades de una erradicación gradual de la minería ilegal en las diversas zonas en donde ésta está asentada y en particular en la zona crítica de Madre de Dios, ¿no? Sobre la minería ilegal hay varias lecturas, ¿no?
por parte de quienes están vinculados con este problema, pero lo importante es que a través de esta estrategia, el paquete legislativo, las diversas acciones que se han realizado, hoy día el Perú tiene un mayor nivel de información y de conocimiento de cómo enfrentar el problema. La opinión pública ha desarrollado un importante nivel de conciencia de que estamos ante una situación que no se puede seguir permitiendo con la flexibilidad anterior y que hay delitos muy graves que están cometiendo y que tienen que ser perseguidos y sancionados. Desafíos de aquí en adelante: en primer lugar, la necesidad de darle contenido a una nueva visión integral para la minería de pequeña escala y minería artesanal como parte de la minería en general en nuestro país. Eso nos parece fundamental. Y eso pasa por replantear la normatividad y la metodología de la otorgación de las concesiones mineras. Ustedes conocen seguramente muy bien que más del 85-90% de los mineros ilegales e informales ocupan territorios otorgados a terceros bajo la modalidad de concesiones formales. Y una de las cosas que se ha advertido en la relación de MINAM con el Ministerio de Energía y Minas y con el resto del Poder Ejecutivo es que esta estrategia corre el riesgo de fracasar, de quedar frustrada, en vista de que las relaciones entre los concesionarios titulares y los que son considerados como invitados o como informales, como ilegales, son muy críticas, y por lo tanto se tiene que buscar una solución política y legal a este problema de que los concesionarios formales tratan de obtener ganancias, a veces bajo mecanismos ilegales, autorizando a quienes ocupan sus territorios para que hagan una explotación de los mismos para extraer minerales, y esto efectivamente no va a permitir la solución de la mayor parte de los mineros informales que aspiran a formalizarse. Ahí tenemos un componente fundamental que tiene que ver con la necesidad de crear mejores condiciones para la minería informal en términos de su perspectiva de formalización, pero también tiene que ver con la necesidad de resolver otros complejos problemas que afectan a la mediana y gran minería y que se está reflejando, como bien sabemos, a través de los conflictos socioambientales que tienen una curva ascendente. Hay necesidad de articular este tipo de minería con el ordenamiento territorial, y ese es un aspecto crítico que no se puede dejar de lado. Necesidad de fortalecer la gestión pública descentralizada, compatibilizando la minería con los procesos de desarrollo regional y local. Es decir, los gobiernos regionales, que son titulares de esta competencia, no pueden dejar de ubicar la formalización y la promoción de estas actividades hasta cierto nivel en el marco de los planes concertados de desarrollo a nivel regional y también a nivel local, tratándose de las municipalidades. Fomentar la asociatividad de esta minería en proceso de formalización con fines de desarrollo empresarial, plantas de beneficio, joyería, etc. Cuando se les ha preguntado a los mineros si estarían en capacidad de aportar en cómodas cuotas mensuales hasta $2.000, $3.000, han contestado que sí. Les poníamos el ejemplo de La Libertad. ¿Cuántos son ustedes? Ellos dicen ser 60.000. Bajémonos a la mitad, son 30.000. 30.000, ok, no todos se van a inscribir en esta aventura de querer hacer una gestión empresarial formal, invirtiendo su capital. Pongamos que sean 20.000. 20.000 por 3.000, ¿cuánto es? $60 millones. Y eso podría efectivamente, con apoyo técnico, con el apoyo de las universidades, colegios profesionales, gremios empresariales, habría una posibilidad interesante con cierto nivel, ¿no?, para una formalización que implique muchas cosas positivas, de modo que hay disponibilidad. Lógicamente que esto cae una vez que los precios minerales declinan. Y vamos terminando indicando que hay sin duda la necesidad de coordinar más estrechamente la interdicción con la formalización y seguir generando las evidencias de los múltiples impactos negativos que genera esta minería para fortalecer la conciencia de que este es un problema que no hay que dejar que siga ocurriendo, sino que hay que enfrentarlo. Fortalecer de manera efectiva la fiscalización a cada una de las entidades competentes y sin duda articular relaciones de cooperación, enfoques, políticas internacionales a nivel andino, a nivel del Tratado de Cooperación Amazónica, y también está en la agenda la posibilidad de que en el marco de la conferencia Río +20 en Brasil, dentro de algunos días, se saque un pronunciamiento y determinados compromisos para compartir las responsabilidades en enfrentar este problema por parte de los países afectados por la minería informal, ilegal, de pequeña escala o minería artesanal. Muchas gracias.
Gracias, doctor Díaz Palacios.